Nosotros en esta noche vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos, de la epístola de los Romanos, y lo vamos a hacer dándole continuidad a lo que dejamos pendiente, porque prácticamente la semana pasada no pudimos tener ese acercamiento. Entonces vamos a tomar un versículo nada más de lo que ya habíamos visto y después ya vamos a entrar ya en materia. Vamos a ir a Romanos 4, versículo número 9 en adelante. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios. Romanos 4, 9. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vamos a ver el verso 12 nada más. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué trabalengua. Mire, yo voy a tratar de explicarle lo mejor que pueda. Si me equivoco, pues ahí vamos. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para que podamos, Señor, responder al llamado de tu palabra en la forma que a ti te agrada, de tal manera que el predicador pueda hablar de la Escritura y que esa semilla quede guardada en nuestros corazones. De tal manera, Señor, que podamos ponerla en práctica y creerla. Te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, y en este día te hemos glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos, el título del mensaje es ¿por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Muy bien. Ahora, ese es el título. ¿Por qué es el título? Porque es la última parte del planteamiento que va a hacer Pablo en estos versículos. La semana pasada, antepasada, nosotros dejamos claro dos elementos. En el capítulo 4, cuando Pablo va a explicar la justificación por fe, que ya he explicado yo, mire, cuando le hable la Escritura, la justificación, usted tiene que entender que es la salvación, ¿verdad? O sea, yo sé teológicamente que los elementos son distintos, pero para fines de explicar, usted tome en cuenta que es salvación. Entonces, Pablo ha concluido en el versículo 8 tomando dos ejemplos. Uno ha sido del padre Abraham y el otro ha sido de David. Entonces, cuando vimos la vida de David y por qué fue justificado por la fe, nosotros dimos gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque David tuvo una vida llena de errores, de fallas. La Biblia narra acontecimientos que sucedieron en su vida, como por ejemplo, y usted los conoce, su adulterio, la situación de haber asesinado a Urías Eteo, el hecho de que la Biblia en dos salmos, en varios salmos, 32, 38, 51, nos habla de cómo él le pidió perdón a Dios. Entonces, Pablo va a citar un texto de este salmo en los versículos 7 y 8, que fue lo que nosotros estudiamos la vez pasada, el Salmo 32, verso 1 y 2. Y dijimos, oiga bien, que David también cree en la justificación por fe. ¿Por qué razón? Porque David alcanzó el perdón de Dios una vez que había pecado con Betsabé. Le había fallado a Dios y por eso escribe el Salmo 32, porque él se siente perdonado. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad?, a creer que es bienaventurado
aquel que es un santo, es bienaventurado aquel que no peca, que está en la iglesia y yo les comentaba todavía, ¿verdad? Que se peina de ladito con el camino y que no mata ni una mosca. Entonces, esa es la persona que nosotros valoramos. Dicen, no, es que él es un siervo de Dios, esa persona no peca. Si mira, yo lo he visto a él como él es de santo, ¿verdad? Entonces, eso ante los ojos de Dios no es nada. ¿Qué es lo que Dios valora? Valora los pecadores que reconocen su pecado y que buscan la misericordia de Dios. Y esto, hermano, es increíble. ¿Sabe por qué? Porque David va a citar en el Salmo 32, verso 1 y 2, que sacamos la connotación de bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz. ¿Quién dice que es feliz? David. David dice que es feliz aquella persona que ha encontrado el perdón de Dios, que cometió una gran falta como él. Imagínate, infidelidades, asesinatos, pero cuando se abocó al Señor, Dios le tuvo misericordia y lo perdonó. Y es ahí donde cita el Salmo 32, verso 1, ¿verdad? Que yo les pedí que lo buscaran. Vamos a buscar el Salmo 32, verso 1 y 2. Gracias, Christopher. Vea lo que dice Salmo 32, 1 y 2. Y mire ahí el texto bíblico para que usted pueda notar esa connotación. Salmo 32, verso 1 y 2. Este salmo David lo escribe después que se arrepintió por involucrarse con una mujer ajena, por involucrarse con la esposa de Urías Eteo y haber asesinado a Urías Eteo. Él no fue directamente que lo asesinó, sino que mandó una carta para que Joab, el principal del ejército, el general del ejército de Israel, lo pusiera en lo más recio de la batalla y lo mataran. Él trató que este hijo que tenía con Betsabé prácticamente lo reconociera Urías Eteo. Y la idea de David era que no se diera cuenta que el hijo era de otro hombre. Y cómo trató de ocultar el pecado David. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? No pudo ocultarlo. El profeta Natán fue, lo confrontó y le dijo que Dios se había dado cuenta de su pecado y que la gente había hablado, los enemigos de Jehová habían hablado mal de eso. Entonces David le toca arrepentirse, humillarse y escribe el Salmo 32, escribe el Salmo 51. ¿Qué es lo que atormentaba a David? Que Dios había visto su pecado. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Qué bendición aquellos que son dignos de que cuando Dios les ve, ya los pecados nuestros han sido perdonados ante sus ojos. Y yo me siento contento porque los pecados peores que yo he cometido están cubiertos ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Y yo se los expliqué la semana antepasada. Mira el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, está cubierto porque no lo ha visto, ya es como que Dios nunca lo vio. 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿por qué se salvó David? Si era un tremendo adúltero. El hombre conforme al corazón de Dios, dice la gente. Cuando lo eligió Dios, sí. Fue el hombre conforme al corazón de Dios. En esa connotación lo eligió. Porque Dios lo eligió. Pero en la vida, hermano, vamos a llegar a momentos que nosotros nos vamos a dar cuenta que cómo es que yo he cometido esto, hasta dónde he llegado, hasta dónde me perdí. Y de repente te das cuenta que no fue por buenas obras, no fue porque David se circuncidó, no fue porque David hizo algo bueno que Dios lo perdonó, sino que lo perdonó porque tuvo fe y se arrepintió de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 32, verso 1 y 2? Que el perdón de Dios está accesible para el que se arrepiente de su falta y vuelve a Dios de su falta. Que si tú le buscas con arrepentimiento sincero, Dios te va a dar su perdón y te va a dar también la salvación si te arrepientes de tu pecado. Entonces David va a citar ese texto y nos vamos a sentir contentos nosotros porque nuestra vida posiblemente se parece mucho a la de David, en el sentido que le fallamos a Dios todos los días. Mire hermano, todos los días hable con Dios y diga: Señor, perdóname, ayúdame a salir de esto. ¿Sabes por qué? Porque ahí en ese perdón está la misericordia divina dándote una oportunidad más. Entonces David ha dicho: bienaventurado
el que ha encontrado a Dios y lo ha perdonado. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto, ¿verdad? Cuya falta ha sido completamente cubierta por la sangre de Cristo. Veamos entonces Romanos ahora. Romanos capítulo 4, verso número 7, 8 y 9. Miramos ahí, mire lo que dice. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces yo les dije que aquellos cuyas iniquidades, quiere decir toda la cantidad de pecados que hemos cometido. O sea, dichoso, feliz el que ha sido perdonado de todas sus faltas. Pero mire lo que dice después, y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, cuyas aquellas cosas, yo les dije que esta palabra en hebreo, ¿verdad? En hebreo hay dos palabras para perdón. La primera es kafar, que significa, ¿verdad?, reconciliar. Y la otra palabra, que es la palabra kas, que es la que está en el texto hebreo del Salmo 32, que quiere decir no tener enfrente, olvidar o darlo por perdido. Entonces, es bienaventurado aquel que por la fe en Cristo los pecados ya no le son tomados en cuenta. Eso es lo que está diciendo David. Bienaventurado el pecador, y eso que les quede claro, pecadores son los que tienen la mayor misericordia de Dios, y nosotros tenemos que valorar esa misericordia, porque tal vez has venido ahora después de fallarle a Dios y te sentís tal vez lleno de pecado, pero si te arrepientes el día de hoy, bienaventurado, porque el Señor ya no va a ver tu falta, Él la va a tener de lado. Entonces el verso 7 habla de pecadores en general. Mire lo que dice, diciendo, bienaventurados, plural, ¿verdad? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces está hablando en plural, pero el verso número 8 está hablando por persona, en singular, por individuo. Mire lo que dice el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire qué poderoso, qué bonito ese texto. Entonces David ha dicho que es bienaventurado el que ha sido perdonado. Entonces ahora Pablo va a plantear unas preguntas. Ahora, ¿cómo vamos a entrarle a este texto bíblico? Se los voy a explicar de una vez. Vamos a ver el verso 9. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la relación de Pablo? Y aquí me van a tener paciencia, porque yo les voy a explicar de una forma práctica esto. Pablo está queriendo mostrarles a ellos que la salvación siempre ha sido sin la circuncisión, que la circuncisión no ha sido necesaria. Este tema ya lo habíamos tocado al principio, pero ahora Pablo lo va a ampliar. Entonces, él se va a plantear una pregunta. ¿Cómo y en qué momento fue salvo Abraham? ¿Y por qué es necesario saber en qué momento fue salvo Abraham? ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que Abraham fue salvo por la circuncisión, por el ritual de la circuncisión. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, poneme atención, yo te quiero mostrar esto. Cuando el cristianismo surgió, lo que más fuerte había quedado en la religión era la circuncisión. De tal manera, poneme atención, que los primeros cristianos, la primera lucha que tenían era si circuncidarse o no. O sea, el rito, que es cortar el prepucio del pene, del órgano sexual masculino, había quedado tan arraigado, había quedado tan cimentado en la religión, que cuando se hacían cristianos, los judíos les decían a ellos, mira, no basta con que creas en Cristo, necesitas circuncidarte. Entonces, esto es un detalle que Pablo está señalando aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, usted a la gente no le puede exigir nada más que solo la fe. Pero hay mucha gente que cuando viene el cristianismo, ¿sabe qué es lo que pasa? La religión ha permeado tanto la iglesia y ha permeado tanto las creencias de la gente, que las personas piensan que no es posible que Dios perdone solo por creer en Cristo. Entonces le agregan un montón de cosas. Hablemos de la iglesia evangélica. ¿Qué es lo que les agrega? La iglesia evangélica pentecostal, ¿qué es lo que hace? Le dice a la gente, primero, tenés que hablar en lenguas. Tenés que hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas no sos salvo. Fíjese que cuando usted escucha el testimonio del pastor Moisés Salazar, póngale atención.
Porque Moisés nació en el Evangelio. Claro que nació mal, ¿verdad? Porque no nació todo completo, nació solo la mitad de él. Pero ¿cuál es el problema? A Moisés lo traumaron, pues. No es que sea traumado así, no le van a decir lo que estoy diciendo. Porque nació en la iglesia Asamblea de Dios. Entonces, desde chiquitito, Moisésito le decían, usted tiene que hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no es salvo. Y el pobre Moisés, ¿cómo iba a hablar en lenguas? Y gran pecador. Nunca pudo hablar, pues. Y él, por no engañar, él fue honesto, les dijo a sus líderes, desde muy jovencito, campamentos, retiros, nunca le sacaron las lenguas. Risa le sacaron, va. Y entonces, es bien complicado, porque cuando usted oye a Moisés Salazar en la radio, usted cree que es un gran hombre, va, así grandote, va. Y cuando ya lo ve en la persona, lo ve escaso, va. Pero bueno, entonces, a él le obligaron, hey, si no hablas en lenguas, no sos salvo. ¿Cuánta gente le han añadido? O sea, ya venís a Cristo, crees en Jesús y tenés que venir a hablar en lenguas, o tenés que venir, o un ejemplo, ¿verdad? Si no te congregas el sábado, entonces estás condenado. Entonces, todas esas cargas que uno le agrega a la salvación son las que Pablo está eliminando aquí. ¿Por qué? Porque ellos lo que habían inventado era, cree en Cristo, pero acepte la circuncisión. Y Pablo dice que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque si ya Cristo te salvó por los méritos de Él y por la fe en Él, tú no necesitas nada más para ser salvo, solo su sangre. ¿Me explico? Entonces, aquí vamos a otro ejemplo. Hay cosas que han quedado arraigadas en nuestras vidas. Y a mí no me cabe la menor duda que aquí mismo en esta iglesia hay gente que todavía es católica. Y está bien que sigan viniendo a la iglesia, porque así aprenden aquí y van a enseñar allá. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, lo que yo no estoy de acuerdo es que por diferentes razones las personas retroceden en la fe. ¿En qué momento? Y se lo voy a explicar ahorita. Primero, quiero contarle lo que yo sé. Primer lugar, conozco en 8 años, ¿verdad?, que pastoreé Usulután, 3 personas se hicieron católicas. 3. Entonces, parece increíble, ¿verdad?, porque yo creo que cuando yo predico la palabra, yo trato de explicarle a la gente. Pero eso pasa, pues, eso sucede. Allá en cantones como Las Ánimas, por ejemplo, la gente ahí como que fuera católica y evangélica. Si allá ¿cómo se llama?, en la fiesta regalan unos tamalitos, se persignan. Y está bueno, que hagan lo que quieran. Y si les toca, ¿verdad?, regalitos que la iglesia de Las Ánimas allá con el pastor Jaime regalan, ahí van con los niños. Y allá dicen aleluya. Entonces, eso es normal, que la gente esté confundida. Entonces, primer joven, Chepe, ¿verdad?, lo llevamos a retiros, lo llevamos uno y otro año, y el mono cada año que le imponíamos mano chillaba. Claro, ¿cuál era el problema? Su situación afectiva. Su mamá no estaba con él, su papá no lo conoció. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero ¿qué detalle les puedo decir? Nunca se congregaba. Venía al culto de jóvenes, pero hasta pasaba afuera, estaba en los retiros, pero ahí medio oía la palabra. O sea, no penetraron, no entraron en la gracia. No entraron en la gracia. Y mire qué triste. No triste, porque lo que a uno le da un poquito ¿en qué fallé yo? Pues porque si yo fallé porque no fui un buen maestro, porque no les enseñé, yo puedo estar diciendo es que no se congrega, pero ¿qué es lo que sucedió? Se enamoró de una cipota bien católica, de allá de ¿cómo se llama? De la iglesia, Santa Catarina de Alejandría. Entonces, pero la muchacha era recatólica. Y el pobre Chepe con su evangelio todo desguarranchado. O sea, el Chepe con todo su evangelio ahí medio hasta con tirro, con scotch, que medio se le detenía. Porque claro, cada vez retiro, pero orando, chillaba, pero palabra no tenía. Palabra no tenía, porque si tú no tienes palabra, no has entendido la gracia de Jesucristo. Entonces vino, se enamoró de la cipota y la cipota le dijo, si vos querés que yo ande con vos, tenés que hacer la confirmación. Rapidito, si el Chepe, mire, medio agarró un trabajo
Y bueno, a los días, pastor y todo el mundo va, como la gente es bien comunicativa, las fotos de Chep haciendo la confirmación. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Le inculcaron el catolicismo. El evangelio no entró en su corazón. La libertad del evangelio, el conocimiento del evangelio, el reino de Cristo no entró en su corazón. ¿Y qué pasó? Cuando se expuso a la religión, al ritual, a la exposición, hermano, de la misa, ¿verdad? De los rituales, estar enamorado de una muchacha que lo apreciaba, rapidito le pusieron la candela en la mano. ¿Y quién no? Pues, ¿va? Si a vos nunca te han querido y te quiere una muchacha y te quiere bien, y vos tenés un evangelio todo maltrecho, que solo venís una vez a la semana, que te congregas todo mezclado, que vas a una iglesia, a la otra iglesia y no echas raíces, te van a levantar. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado los rituales, no has dejado las cosas externas. Y eso es lo que Pablo está planteando aquí. Cristianos que quieren seguir circuncidándose, cristianos que quieren seguir en el judaísmo y rompiendo el prepucio para demostrar que es la salvación. Hermano, la salvación de Cristo es creer en Cristo, más nada, menos nada. Ni una obra más, ni una obra menos, porque la única obra que vale es la de Jesús en la cruz del Calvario. Pero escuche, estos textos son textos que hablan de la circuncisión, cómo estaba de arraigada en su religión. Y por eso es que Pablo peleaba con eso. Porque la pelea de Pablo era, si van a venir al evangelio, no les exijan nada, solo creer en Jesús. Pero esto les exigían la circuncisión, les exigían el bautismo, les exigían todo, y la gente terminaba queriéndose salvar por las mismas obras. Entonces, le voy a leer dos textos. Oiga, quizás le voy a leer tres. Primero, del libro de Jubileos. Todos estos libros no están en la Biblia, sino que son libros apócrifos y otros son libros judíos. No se preocupe porque son nada más de cultura, para que usted tenga criterio. Le voy a leer primero el libro de los Jubileos y escuche lo que dice de la circuncisión. Se lo voy a leer de pe a pa y usted saque lo que mejor le convenga. Escuche, este es Jubileos capítulo 15 verso 25, pero ponga atención a la circuncisión. Esta ley es para las generaciones para siempre y no hay circuncisión del tiempo ni puede pasar un solo día después de los 8 días. Porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Y todo aquel que nace de la carne, cuyo prepucio no sea circuncidado en el 8º día, no pertenece a los hijos del pacto que el Señor hizo con Abraham. Porque pertenece a los hijos de destrucción, ni queda en él alguna señal en el que es del Señor, sino que está destinada a ser destruido y cortado de la tierra. O sea, si no te circuncidan al 8º día, no sos salvo y no perteneces al pueblo de Dios y te vas al infierno. Eso es lo que está diciendo Jubileos. Ahora, yo me tomé la labor de investigar más y agarré otros libros judíos que usted los puede sacar de las fuentes, ¿verdad? Entonces el rabino Menachem, oiga lo que dice el rabino en su comentario al libro de Moisés, dice: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. O sea, ellos pensaban que solo con estar circuncidado al 8º día ya ibas al cielo. Solo eso era suficiente. Les voy a leer otro texto más. Este es el Halkut de Rubén. Escuche lo que dice esta enseñanza de otro rabino. Es sencilla, está en el numeral número 1. Yo solamente la saqué, dice: la circuncisión salva del infierno. Eso es lo que dice. Ahora, el Midrash Milín dice esto: Dios juró a Abraham que ninguno que fuese circuncidado debía ser enviado al infierno. En el folio 7, en la columna 2 de la fuente. Ahora, le voy a dar la más fuerte que me llamó la atención. El libro de Asedat, ¿verdad?, que también es otro libro judío. Escucha lo que dice: Abraham se sienta a la puerta del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre ahí. Folio 54, columna 2. O sea que cuando vas al infierno, si te condenás, si estás circuncidado, no, vos al cielo, andate. Aquí no puedes entrar al infierno. Solo que yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que cómo va a estar Abraham esperando ahí viendo, ¿verdad?,
mira, está circuncidado, ¿no? O sea, son libros reales. O sea, yo hermano, son fuentes reales y las cito con toda autoridad, porque son fuentes reales. ¿Verdad? El que las quiera tomar, pues pueden conseguir los comentarios de NBI, los comentarios de John MacArthur, los comentarios de Hendrickson, todos ahí usted puede encontrar las fuentes. Entonces, o sea, un judío circuncidado, imposible que se condene en el infierno. Imposible. Pero ese es el problema. ¿Cómo sacar de la religión a la gente? ¿Cómo sacar a la gente de que se siga practicando la circuncisión? Entonces Pablo en estos versículos, versículos 9 y 10, él va a demostrar que Abraham fue salvo sin circuncidarse, que él se salvó por la fe sin obras y que no necesitó circuncidarse porque con solo creer en Cristo, creer en Dios, ya estaba justificado. Entonces leamos los versículos 9 y 10. Escuche el texto. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿A quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. O sea, ¿el perdón de los pecados es solamente para los judíos? No, esa es la respuesta. O también para los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles que cuando nacen no tienen circuncisión. Todo judío al 8º día el prepucio se lo cortaban. Entonces Pablo pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solo para los judíos que se han circuncidado? No, esta enseñanza es para todo aquel, sea judío, circuncidado o nosotros que no somos circuncidados, pero que creemos en Dios por la fe. Creemos que Cristo nos ha salvado. Esa es la respuesta. Porque vea, aquí está citando Génesis 15:6. La última parte del versículo 9 es una cita de Génesis 15:6 y ya la vamos a revisar. ¿Por qué la va a citar Pablo? Porque él va a hacer una comparación y nos va a enseñar en qué momento Abraham fue salvo y en qué momento Abraham fue circuncidado. Y desde ya les anticipo que primero Abraham fue salvo y después fue circuncidado. Es decir, que la circuncisión no salva. Hablar en lenguas no salva, bautizarse no salva, la presentación de la misa no salva, el tomar la Santa Cena no salva. Solo pronunciar la oración del penitente no salva. Perdónenme, si usted lo único que ha hecho es, Señor, te recibo en mi corazón, pero no lo hiciste de corazón, eso no te va a salvar. Porque es puro ritualismo. Hemos llegado a un punto que esa oración, verá, oiga bien, y yo quiero hablarle a gente madura. ¿Qué hay gente madura? ¿Amén o no amén? Vaya, hablemos lo que es. Cuando vamos a evangelizar, nosotros presentamos el evangelio y hacemos que la gente ore con nosotros con la oración de penitente. Amén. ¿Qué es lo que salva? ¿El decir la oración o el arrepentirse de nuestros pecados? Ahí está la diferencia. Vaya, démosle un aplauso al Señor porque ninguna oración es la que salva, solo por salvar. Ahora, tenemos que irla a hacer porque no sabemos quién la hace de corazón y quién no la hace de corazón. Ese no es problema suyo. ¿Por qué? ¿Cuál es el deber de nosotros? Tirar la semilla. ¿Sí o no? Tiremos la semilla del evangelio. Los terrenos son 4. Puede ser un terreno cementoso donde no penetre el corazón de piedra. Puede ser un corazón lleno de piedras, ¿verdad? Que va a ahogar la palabra. Puede ser un corazón lleno de abrojos porque la persona se ocupa, está muy ocupada. O puede ser un corazón abierto donde la semilla que usted va a ir a sembrar pega. Porque aquí hay muchos hermanos que con la oración vinieron al Cristo, pero se arrepintieron en ese momento. Pero otros no se han arrepentido. Entonces nos hemos hecho tan ritualistas que le decimos a la gente, pronuncie conmigo. Y si no pronuncia bien, no se salvan. Si eso, hermano, que confiesen, pero que se arrepientan del corazón. ¿Y cómo se van a arrepentir? Hábleles del verdadero evangelio. Jesús te salva, pero también si no buscas al Señor, también viene la ira de Dios para tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mira bien. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, que me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy para que el día que yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Como que es el Padre nuestro repetido. Si una persona dice, creo que Jesús es el Señor y murió en la cruz por mis pecados y con el corazón arrepentido
derramando lágrimas o no derramando lágrimas, pero arrepentido de corazón, esa persona va directo a la presencia de Dios y cree en Jesús. Mis hijas se pueden de memoria, guayabeadas, las han hecho recibir a Cristo 20 veces. ¿Y usted cree que yo me voy a conformar con eso? Las voy a llevar a recibir a Cristo conmigo otra vez. O sea, voy a esperar que crezcan, que cumplan 18, 19 años. Y si ellas han creído en Jesús, ellas van a ir por el camino verdadero. Pero no es por esa oración. ¿Cuánto pandillero es hijo de evangélico? Hicieron la oración y están en Zacatrás, están en apanteos, están en diferentes penales del Salvador y ya están asesinados. Porque eso no salva. Entonces, ¿en qué momento Abraham fue salvo? Cuando creyó que el Señor le iba a cumplir su promesa. Génesis capítulo 15, versículo 6. Veámoslo ahí. Génesis 15, 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, verso 6. Dice que Dios le prometió por las estrellas a Abraham hacer una descendencia de él grande. Y él creyó. Génesis 15, 6. Vea lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Veamos el 5 para que veamos el contexto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que primero Abraham creyó a Dios. Ojo, 1, no se había circuncidado. Número 2, no tenía la ley de Moisés, porque Moisés ni había nacido. Moisés va a venir en el libro de Éxodo a liberar a Israel. Por lo tanto, la salvación no puede ser ni por la circuncisión ni por la ley. La salvación es por la fe. Ahora, veamos cómo se nota en el texto que Abraham después se circuncidó. ¿Cuántos años pasaron? Los rabinos judíos dicen que desde el momento en que creyó a Jehová hasta el momento en que se le circuncidó, los rabinos judíos dicen que pasaron 29 años. 29 años dicen los judíos, otros dicen 24. Pero vea conmigo Génesis 17 y ahí se va a dar cuenta usted. Veamos dos detalles. Habían pasado ya bastantes años desde ese acontecimiento. Versículo 16, era Abraham de edad de 16 primero. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, tenía 86, pero mira el 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces esta es la edad. Ahora veamos el momento en que le pidió la circuncisión. Verso número 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, apunte, señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, la salvación no es por la circuncisión. La circuncisión es una señal pública. No es para salvación. ¿Por qué? ¿Cuándo se salvó Abraham? En Génesis 15:6. ¿Cuándo le pidió Dios que se circuncidara? 24, 29 años después le pidió Dios que circuncidara a todo varón. Entonces habían pasado 24, 29 años y Abraham ya había sido salvo. Primero se salvó y después se circuncidó. Entonces, óigame bien, ¿en qué momento Abraham fue salvo? En el momento en que él salió de la tienda, vio las estrellas y creyó en Jehová, creyó al Señor. Sin obras buenas, sin cumplir la ley de Moisés, sin cumplir los 10 mandamientos, sin cumplir absolutamente nada, solamente creyó en Dios. Y eso le fue contado por justicia, ¿verdad? ¿Cuándo se circuncidó? 24, 29 años después y fue una señal, Entonces, la salvación de Abraham fue en Génesis 15:6. Vayamos a Romanos para ver cómo encaja. Mire bien, Romanos, capítulo número 4 nuevamente.
Y volvamos a leer el versículo para que notemos dónde está el principio ahí. Mire bien, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Oiga bien, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La pregunta que está haciendo es, ¿la promesa del perdón de Dios es para solo los judíos circuncidados y para los gentiles? Y mire la respuesta, verso 10. ¿Cómo pues le fue contada, oiga bien, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, ¿cómo estaba Abraham cuando fue salvo? Sin circuncisión. Entonces responde a la pregunta del verso 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo estaba Abraham cuando aceptó al Señor como su Salvador, a Jehová, en el Antiguo Testamento? Sin circuncisión, no tenía nada, no se había hecho nada en el prepucio. Era terrible, hermano, porque en esa época no había tales que usted iba a buscar un cuchillito, eran piedras afiladas. ¡Ah! Infección de 15 días y aguantar las grandes calenturas hasta que pasara la infección. Pero Abraham le cumplió a Dios, ¿verdad? Entonces, respuesta del versículo 10. Abraham estaba sin la circuncisión. Ahora, mire lo que dice después. No en la circuncisión, sino en la... Ahí está la respuesta, ahí ya la sabemos. Le cayó a usted con claridad el texto. La pregunta era, ¿en qué momento fue salvo Abraham? Fue salvo en la incircuncisión. Antes de ser circuncidado, él ya había sido salvo, porque la salvación no es por obras, es por fe en Dios. Es por fe en Cristo, en nuestra dispensación. Ahora, cerramos, verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, vea, aquí va a presentar dos casos. Primero, él es padre de los de la circuncisión y es padre de los de la incircuncisión. O sea, es padre de los circuncidados judíos y es padre de los que nosotros no somos circuncidados. ¿Por qué? Versículo número 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué? ¿Qué significa que nuestro padre sea Abraham en la fe? Que nosotros como creyentes hacemos las obras de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó por fe, sin obras. Por eso es que las personas dicen, ¿y por qué Abraham es padre de los creyentes? Porque en la Biblia ser hijo de una persona no es ser hijo en sangre solamente, sino que es hijo todo aquel que actúa como los padres. Y se los voy a poner como ejemplo. Oiga, para cerrar este texto. En el Antiguo Testamento hay unos textos bíblicos que no quiero que los busque. Le voy a dar un ejemplo nada más. Génesis 4, verso 20 y 21. Oiga lo que dijo. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Por qué dice que uno fue padre de los que tenían tiendas y crían ganado? Porque todos sus descendientes hacían lo mismo que el padre, ponían tiendas y criaban ganados. Porque el versículo bíblico dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, porque todos sus descendientes aprendieron a tocar el arpa y la flauta. Entonces, en la Biblia, ser hijo de alguien es comportarse como su padre. ¿Por qué somos descendientes de Abraham? Porque actuamos como él. ¿Y cómo actuó Abraham? Que creyó a Dios sin obras, sin mandamientos, sin circuncisión, sin la ley. Porque no hay ninguna obra que nos salve, solo la fe en Cristo Jesús. Por eso somos descendientes de Abraham. Somos descendientes no en sangre, somos descendientes en la fe. Porque espiritualmente hacemos lo que Abraham hizo, que es creer en su Salvador. Y nosotros creemos en Cristo y actuamos por eso. Jesús dijo en Juan capítulo 8, no lo vaya a buscar, versículo 39. Él confrontó a los fariseos porque ellos decían que eran hijos de Dios
y eran descendientes de Abraham. Y no era así, hermano. Ellos eran descendientes, hijos del diablo, porque lo que querían era matarlo a él, a Jesús. Por lo tanto, ser hijo en la Biblia quiere decir seguir el ejemplo. Escuche lo que dice Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué es lo que sucede? Ellos no podían ser hijos de Dios, ni descendientes de Abraham, porque si hubieran sido descendientes de Abraham, hubieran creído en Jesús. Ellos eran descendientes del diablo, porque estaban queriendo matarlo, y por lo tanto no pueden ser hijos de Abraham ni de Dios, porque las obras malas querían hacer. Cuando la palabra del Señor nos dice que Abraham fue padre de los de la circuncisión, quiere decir que todos los judíos se circuncidaron siguiendo el ejemplo de Abraham. Y todos nosotros los gentiles que no tenemos circuncisión, hacemos la obra espiritual de creer en Dios por fe, sin ninguna obra. ¿Por qué somos hijos entonces descendientes espirituales de Abraham? Porque actuamos igual que Abraham actuó, que sin ninguna obra creyó en Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque nos parecemos al Dios en el carácter. Somos personas, hombres y mujeres salvados por la sangre de Cristo, regenerados, que luchan cada día por hacer las cosas bien para Dios. Yo no digo, hermanos, que somos buenos. Ya Jesús nos perdonó, pero luchemos en nuestra santidad para demostrar que de verdad nos parecemos al Padre. Y recordemos que ninguna obra nos puede salvar. Y si usted todavía es religioso y todavía tiene arraigadas las cosas religiosas en su vida, yo le quiero decir algo. Usted tiene que salir de allí, porque lo único que verdaderamente le va a dar libertad es creer que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.